Buen día con todos. Quisiera comenzar esta grabación no sin antes extendiéndole un especial saludo al doctor Alex Zambrano, docente encargado de Derecho Tributario de la Universidad Privada de Tacna. Y sin más, hoy les voy a hablar sobre jurisprudencias emblemáticas, una suerte de catálogo de jurisprudencias referidas a distintas ramas del derecho y con un fin socializador, fortificador de conocimientos, entre otros. Para comenzar, la estructura que vamos a manejar para cada caso es el número de la sentencia como breve antecedente, partes del conflicto, los derechos contrapuestos de cada una de las partes y el fallo, es decir, la decisión en cada una de estas. Comenzando por jurisprudencia laboral. En primer lugar tenemos el expediente 01200-2019, 01801 JR, donde como demandante tenemos al señor Marlon Franklin Quiroz Guanilo y como demandado el Ministerio de Cultura. En los derechos contrapuestos tenemos la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre del 2018 y reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728. En el literal B, dispone, se abone la cantidad de 92.273.000 soles, esto correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario. Al fallo que se llegó dispone dos cosas. Uno, la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, este referido al del 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre del 2018, reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo 728. Como número segundo, se dispone la cantidad mencionada correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario. En segundo punto tenemos el expediente 04895-2019-01801-JR, LA85, donde tenemos como demandante a Eduardo Jesús Padilla de la Vega y como parte demandada la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los derechos contrapuestos, el derecho de acceso a la justicia es un derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva, mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia, esto de manera directa, a través de un representante o a través de la propia persona, para que dentro de las garantías mínimas se sustente la pretensión de la demanda. Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier prestación de servicio de carácter autónomo, en cuanto la misma conllevará a la evasión como consecuencia de la legislación laboral. Como fallo de este proceso tenemos, uno, confirmar la sentencia número 341-2019-39 JTPL, expedida mediante resolución número 3 de fecha 10 de septiembre del 2019, en el cual se declara fundada la demanda, ordenando dos cosas. A. Se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado igual en el decreto legislativo número 728. Y en segundo lugar, se reponga el trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo como obrero conductor. Es así que tenemos la jurisprudencia número 4635-2004, Toquepala, donde tenemos en la parte demandante a Guillermo Panca Calla y Clemente Trujillo Masco, representando al Sindicato de Trabajadores de Toquepala y entre otros. Y como parte demandada a la Southern Peru Copper Corporation. Y teniendo como derechos contrapuestos, número uno, del Sindicato de Trabajadores de Toquepala, que
cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo, es decir, 12 horas diarias, 4 días seguidos. Estiman que la imposición del sistema acumulativo viola los artículos 1, 2.2, 26.2 y 28.2. Por parte de la Sauder, Perú alega que las normas laborales vigentes y los artículos 209 y 211 del Decreto Supremo 003-94-EM permiten instaurar dicha modalidad. La Convención Colectiva 2001-2007 faculta a la empresa para que pueda modificar el número de horas. En la jurisprudencia número 1124-2001 AATC, tenemos al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, SA, y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú, y como demandado a la Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding SA. En los derechos contrapuestos, por parte del Sindicato de Trabajadores, tenemos que se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a sus sindicatos en virtud de la aplicación de un plan ilegal de despido masivo, contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. Y por parte de Telefónica del Perú, SAA, ha procedido esta al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo número 003-97-TR, tal como se constata en las respectivas cartas de despido. Como fallo, tenemos que se declaró fundada y se ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa se abstenga de aplicar el artículo 34 del Decreto Legislativo 728. Es así que se invalida lo actuado y se pide la reposición automática. En el expediente número 01020-2021, 01801 JPLA02, tenemos como demandante a Juan Carlos Aparcana Adriancén y como demandado Supermercados Peruanos S.A. En los derechos contrapuestos tenemos, 1, el derecho a la salud, al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control. Número 2, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, inciso A, del artículo 25 del Decreto Legislativo número 728, que lo establece como falta grave. Y como fallo, se declara infundada la misma demanda interpuesta por Juan Carlos Aparcana Adriancén contra Supermercados Peruanos S.A. Esta sobre indemnización por despido arbitrario, sin costos ni costas. Expediente 03100-2021, PHDTC. En las partes tenemos a doña Berta Flores Reategui, que interpone demanda de habeas data contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín. En los derechos contrapuestos tenemos la vulneración al derecho de autodeterminación informativa. La demandante solicita que se le expida una constancia de favor efectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada, desde el 1 de marzo del 2013, teniendo en cuenta que viene elaborando 30 horas semanales, acumulando 120 horas mensuales de trabajo efectivo. Autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona puede solicitar ante cualquier entidad, sea pública o privada, información creada en torno a la actividad que realiza o realizó. Como fallo, tenemos que se declaró fundado. Se solicita la entrega de la constancia de labor efectiva donde se señala la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada. Y en parte se declara infundado el pedido de que tenga, bueno, de que se contiene o de que acumula 30 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo efectivo, pues dependerá el acervo documentario de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba. En otro lugar, figura el expediente 27339-2019, donde tenemos a las partes, en la parte demandante, Walter Raúl Estrada Morales y demandado, empresa de transporte turístico
Olano S.A. y otros. Derechos contrapuestos. En este caso tenemos una vulneración al derecho del trabajo, el artículo 22 de la Constitución. Aunque normativamente se ha establecido que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, ello no puede limitar las garantías establecidas en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Se ha admitido que los efectivos policiales también pueden brindar su labor de seguridad dentro de las actividades privadas, incluyendo el reconocimiento de una relación laboral, en caso corresponda, por la necesidad de las empresas de contratar a sujetos especializados en seguridad y el incremento de la inseguridad ciudadana. En este caso se declara fundada la demanda en el extremo de la existencia de una relación laboral y el pago de 288,480 mil soles de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones. Y en el extremo infundado está el pago solidario de las empresas codemandadas. Por otro lado, tenemos el expediente 57-2008, teniendo en la parte demandante a Pablo Roberto Peña Calero y en la parte demandada la empresa panificadora El Hornito. En los derechos contrapuestos tenemos la vulneración al derecho como trabajador a despedirme arbitrariamente sin causa justa, por lo cual tengo derecho a la ley el pago de una indemnización por pagos de beneficios sociales, expresamente, lo que señala el demandante. Artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Asimismo, se acreditó la existencia del vínculo laboral y del despido con la documentación ante la autoridad administrativa del trabajo. En este caso se declaró fundada en parte la demanda, ya que se acreditó la existencia de una relación laboral y la empresa demandada debe pagar al demandante la indemnización por despido arbitrario, pago por beneficios sociales, entre otros correspondientes. El expediente número 6129-2014, PATC. En la parte demandante tenemos a Rosa Beatriz Huatuco Huatuco, Queirolo, y en la parte de demandado a la Corte Superior de Justicia de Junín, es decir, Poder Judicial. Y los derechos contrapuestos está la desnaturalización del contrato, por lo que tiene la condición de personal permanente, vulnerándose así sus derechos al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso. El TC estableció con carácter de precedente vinculante que, ante supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo temporal o civil, los jueces no podían ordenar la reposición a plazo indeterminado de trabajadores si estos no cumplían con los siguientes requisitos. 1. Haber ingresado a la administración pública mediante un concurso público en méritos. 2. Para una plaza presupuestada. 3. Para una vacante de duración indeterminada. Es así que el TC resolvió: 1. Declarar infundada la demanda de amparo de autos. 2. Establecer como precedente vinculante conforme al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 de la presente sentencia. Expediente número 5652-2007, PATC, donde figura como demandante Rosa Betsabe Gambini Vidal y en la parte del demandado la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Derechos contrapuestos. Está la solicitud de dejar sin efecto el despido discriminatorio del que había sido objeto y que en consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo, con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir. Esta sentencia es relevante porque se incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa por sexo,
así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el fallo judicial tenemos que se declara fundada la demanda de amparo, ordenar que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reincorpore a doña Rosa Betsabe Gambini Vidal como trabajadora en el cargo que desempeñaba, o en otro de similar nivel o categoría, en el plazo de 5 días. La siguiente jurisprudencia que vamos a tocar es la jurisprudencia penal, comenzando por la casación número 367-2011 Lambayeque. Contexto. Se atribuyó a la acusada ser cómplice primario del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. En primera instancia, se le condenó a 30 años de pena privativa de libertad. La Sala Superior determinó que la conducta de la acusada era de cómplice secundario y no primario. En consecuencia, se reformó el extremo de la pena, imponiendo una sanción de 10 años de pena privativa de libertad. Explicación del fallo. Para los magistrados, no existe prueba suficiente para determinar que la encausada habría prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el encausado y la agraviada. Las partes, está Francisca Correa Montenegro contra sentencia del 27 de septiembre de 2011 que condenó como cómplice primaria de violación sexual de menor de edad. Dentro de los derechos contrapuestos, tenemos al derecho de la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La conducta de la imputada se enmarca dentro de la complicidad primaria o secundaria. Criterio de esencialidad. La complicidad es definida como la cooperación para la realización de un hecho punible de manera dolosa y carece del dominio del hecho. Primarias, es decir, esenciales para que el autor cometa el delito. Ejemplo, ¿quién proporciona las armas? Secundaria, contribución no esencial o no indispensable. Ejemplo, avisar cuando venga la policía. El dolo del cómplice radica en que tenía conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera, por lo que cuenta la voluntad para colaborar. En otro extremo, tenemos la casación 1426-2018 Cusco. Contexto. Barrientos Chávez ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas, así como tuvo reuniones con sus coimputados para tal efecto. Contactó a más personas a las que ofreció dinero para que intervengan en los hechos. Financió la ejecución de los hechos y pagó a las personas que contrató. Asimismo, a través de un teléfono celular, monitoreó el crimen. A esta intervención delictiva se calificó en primera instancia de autoría mediata o coautoría no ejecutiva. Un axiomático error dogmático. Mientras que, en segunda instancia, solo se señaló la figura de autoría mediata. Segura Echegaray colaboró con Barrientos Chávez. Estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez Valdés y el chofer Suárez Vargas. Generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio. Dolosamente, no opuso resistencia al ataque y dio datos falsos al comunicar los hechos como si fuera un robo. Partes, David Barrientos Chávez, contra sentencia que lo condena como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Ronald Núñez Valdés. Y Eber Segura Echegaray, contra sentencia que lo condena como cómplice secundario de homicidio calificado por alevosía en agravio de Kevin Suárez Vargas. Derechos contrapuestos que se encuentran en este proceso es el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. La actuación del imputado se subsume en coautoría o autoría mediata. Autoría mediata, la voluntad de los ejecutores materiales o intermediarios, quienes tienen una posición subordinada, sea que éstos actúen sin antijuricidad o sin culpabilidad, es decir, son impunes, o que siendo punibles, el dominio de la voluntad se manifiesta
a través del dominio de la organización, aparatos de poder organizados. La coautoría. Esto concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, de manera que también personas no participantes en la ejecución codeterminan la ejecución de esta, o el que se lleve o no a cabo. En este caso se declara infundado el recurso de corrección a coautor, caso Barrientos. Casación número 137-2014 ANCAS. Partes. Edilberto Sergio Oncoy Robles, en su recurso de casación, invoca la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado aplicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 del citado Código. Derechos contrapuestos. El artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 497 del aludido Código Adjetivo, y no existen motivos para su exoneración en atención a que la defensa técnica tuvo un comportamiento temerario al no cumplir debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones del recurso de casación. En el fallo, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado Edilberto Sergio Oncoy Robles contra el auto de vista del 27 de enero del 2014, Fojas 442. En ese sentido, condenaron al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso, que serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria. Es así, de la misma manera que se mandan a notificar a las partes para la presente ejecutoria. Casación 480-2019 del Santa. Partes. El recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de vista, declarando infundado el recurso de apelación. Confirmó la sentencia de primera instancia que lo condenó como autor de la comisión del delito contra la indemnidad sexual, violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales RMVJ. Derechos contrapuestos. Si el ahora sentenciado hubiera recurrido en casación la pena fijada en el primer juicio de apelación en control difuso, no se habría elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y en caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o la Transitoria hubiesen amparado su recurso en virtud de los argumentos de inaplicación, cabía la expectativa para revocar la responsabilidad y absolver, reducir la pena o finalmente mantenerla, mas no la posibilidad de incrementar el tiempo de privación de libertad debido a la prohibición de la reformatio in penius. En caso de que se hubiese resuelto con reenvío, tampoco podría fijarse una sanción superior a la ya impuesta, en aplicación del límite establecido en el numeral 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal. En este proceso, en el fallo, se declara fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada, formulado por Marco Antonio Pedraza Villanueva, y en consecuencia, casaron la sentencia de vista. Casación 1640-2019, Nacional. Contexto. A los encausados se les incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional del Callao durante los años del 2011 a 2018, conformada por funcionarios y servidores públicos. Barrera Bardales tuvo el rol que le correspondía, este era el de iniciar y continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización. A la encausada, Suito Mesa, dentro de la organización, tuvo el rol o papel de iniciar y continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita
para la consecución de los objetivos de la organización. Explicación del fallo. Respecto al peligro de fuga que se le atribuye al imputado, esta resulta claramente insuficiente y no tiene una cobertura sólida con las situaciones constitutivas del riesgo. Respecto a la encausada, la rectificación de la resolución gerencial regional no tiene entidad. En las condiciones en que operó para inferir un peligro de entorpecimiento consistente que justificaría el mandato de prisión preventiva. En este caso, como derechos contrapuestos, tenemos la tutela jurisdiccional por inobservancia de precepto constitucional, quebrantando de precepto procesal, vulnerando de la garantía de motivación. Cuestionaron la legalidad de la medida de prisión preventiva dictada. En esta sentencia casatoria, la Corte Suprema examinó los alcances del peligro procesal y establece principalmente que las situaciones que constituyen peligro de fuga deben valorarse en concreto y de modo individualizado. Las situaciones constitutivas del peligro de obstaculización o entorpecimiento requieren del imputado conductas activas sobre los órganos y las fuentes de prueba que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del investigado. A ello se denomina peligro efectivo. En este caso, se declara fundada en otro extremo. Tenemos la casación 1722-2018, Puno. Contexto. Clint Jr. Eastwood Quispe, durante el proceso de trámite de sucesión intestada, el causante Clint Eastwood Guamán, realizado en la notaría Robert Redford, del notario público Dr. Robert Redford, ha declarado como únicos herederos de la sucesión intestada a Tomasa Quispe de Eastwood, esposa del causante, Marilú Eastwood Quispe y Betsy Eastwood Quispe, hijas matrimoniales del causante, y su persona. Sin embargo, pese a que Clint Jr. Eastwood Quispe conocía la existencia del hijo extramatrimonial del causante, James Eastwood Mauricio no ha declarado su existencia ante dicho notario público, ni lo ha incorporado al proceso. Los alcances del tipo legal fueron tergiversados por la sentencia de vista, y además se erró al realizarse la subsunción normativa de los hechos probados. Por tanto, debe estimarse el recurso de casación por infracción del precepto penal sustantivo. En este caso, las partes serían el fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. En los derechos contrapuestos está la facultad de ejercer su derecho de herencia por parte de los agraviados. Comete delito quien se declara heredero único en sucesión intestada sabiendo que no lo es. En esta sentencia casatoria se establece principalmente que el delito de falsedad es un delito de peligro, no de lesión, que consuma cuando se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico jurídico. Al tratarse de un procedimiento notarial de sucesión intestada, se estaba en obligación de mencionar a todos los causantes, no mencionarlos y decir implícita o explícitamente que es el único heredero cuando no es así, es una clara falsedad ideológica típica que encaja, en este caso, en una tipicidad objetiva de un tipo penal. Casación número 626-2013, Moquegua. Prisión preventiva. Contexto. La Fiscalía dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por lo que solicitó se declare fundado su requerimiento de prisión preventiva. Dicha solicitud fue declarada fundada por el segundo juzgado penal
donde se determinó la prisión preventiva por 9 meses. Apelada la resolución en segunda instancia, se emite la resolución de vista revocando la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, dictado en contra del acusado. Comparecencia con restricciones. Explicación. La Corte Suprema Penal fundamenta su decisión al afirmar que la sentencia de vista adolece de una causal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal y que se ha incurrido en una violación de las garantías procesales establecidas en la Constitución. En las partes tenemos al representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua contra el auto de vista que revocó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco Gutiérrez Mamani. En los derechos contrapuestos tenemos la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal. Existencia de graves elementos de convicción que corroboran la imputación. En esta sentencia en particular se señalan los criterios generales para debatir la prisión preventiva, por lo que la Corte dispuso que no solo se toma en cuenta las siguientes: aparente comisión del delito, pronoxis de la pena y peligro procesal. La Corte agrega dos condiciones. Es necesario fundamentar la proporcionalidad de la medida y la duración de esta. Tales criterios tienen que ver con una protección o enfoque constitucional. Casación número 343-2012, Lima. Partes. Interpuesto por el encausado Arturo Ernesto Márquina González contra la sentencia de vista de foja 193 del 24 de julio del 2012, que lo condenó como autor de delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Derechos contrapuestos. El derecho al debido proceso. Apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Luego de una ponderación de los elementos objetivos que integran el tipo penal, entre la norma original del año 91 y las modificaciones que sufrió el artículo 401 del CPI, se establece que tales modificatorias no han variado el núcleo esencial del injusto típico, ni tampoco han incorporado elementos típicos nuevos, sancionando la misma conducta de enriquecimiento patrimonial injusto, efectuando únicamente precisiones a los elementos objetivos del tipo penal. Para este Supremo Tribunal indica las 4 modificaciones que ha tenido el artículo 401 del Código Penal en lo que respecta a la conducta típica, más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente el contenido de la prohibición. Es decir, esencialmente es lo mismo. Expediente número 2712-2002 HCTC, Lima. Partes. Recurso interpuesto por Alex Wolfenson Woloch contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarísimos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tenemos al derecho de la libertad en los derechos contrapuestos y hacemos un apartado para señalar la imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. Como toda medida cautelar, la imposición del arresto domiciliario deberá estar supeditado a la observancia de 2 presupuestos básicos. Fumus boni iuris, que es la apariencia del delito, y periculum in mora, que es el peligro procesal. El arresto domiciliario interpuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación de su libertad individual. Es así que el fallo en este proceso se declaró infundado. Casación 374-2015 Lima. Partes. Demandante, Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Demandado, Aurelio Pastor. Derechos contrapuestos. En este caso, la Sala Penal de Apelaciones, para descartar la presencia de esta causa de justificación, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se apersonó a los procesos en trámite, no presentó escritos, recursos, informes. Esto para el estudio de los procesos. No contó con la documentación de los expedientes y de la Cruz Yupanqui,
Como otra parte, ya contaba con el patrocinio de Carlos Augusto Yavar Palomino. En este caso, se declaró fundado el recurso de casación. De esta manera culminamos con la jurisprudencia penal y damos pase a la jurisprudencia civil, abriendo con la casación número 3767-2015, Cusco, teniendo como las partes a Patricia Soledad Santos Fernández, demandante, y Enrique Martín Oresoli, demandado. Derechos contrapuestos. Demandante, que pide tenencia y custodia del menor, derecho de convivir con su hijo. Demandado, derecho a estabilidad emocional del menor, a un derecho de hogar. El artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, la ley número 29.26.9, adelante, se tiene que, en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá permanecer con el progenitor, con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable, que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Infracción normativa procesal del artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, a efectos de evaluar si la Sala Superior ha cumplido con motivar debidamente y si ha aplicado normas que resultan pertinentes a este caso en particular. Contexto. Esto gira en torno a la tenencia y la custodia del menor. La demandante demanda a Enrique tenencia de su hijo, ya que él lo sacó de su casa sin consentimiento, mencionando que ella es mala madre, irresponsable, que tiene enfermedades psicológicas, pero se ha demostrado que no tiene ningún problema con su conducta. Al contrario, el niño no parece contento al lado de su padre. En este caso, la demanda se declara fundada, este recurso de casación, y el demandado pues debe entregar al menor hijo a la demandante, en este caso Elvira Cabrera. Casación 4442-2010, La Libertad. Partes. Elvira Erika Cabrera Guayani, demandado Edilson Vargas Estrada. Derechos contrapuestos. Demandante, ¿qué pide? Divorcio absoluto por causal de adulterio. Pago de reparación por daños morales. Si lícito, la acumulación originaria de pérdida de bienes gananciales. Demandado, el recurso de casación por la inaplicación del artículo 319, concordante a los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, que establece la fecha desde la cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que se produce desde el momento de la separación del hecho. Esto en el año 2000. Vamos a ver lo que es el divorcio causal de adulterio. En este caso, el demandado menciona que abandonó el inmueble por la imposibilidad de sostener una relación armoniosa con la demandante y cumple con la pensión de su hija. No he cometido adulterio, ya que realicé mi vida cuando me fui del hogar. Dado, se requiere la partición de las sociedades gananciales con mi ex esposa, de acuerdo a lo que hemos acumulado durante el matrimonio. En este caso se declara fundado la casación interpuesta por Enrique Martín, declarando fenecida la sociedad ganancial, la que se liquidará en la sentencia respecto a los bienes adquiridos del 8 de julio del 2021. Casación 3548, 2019, Piura. Partes. Porfirio Ayala Morán, en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas. Es quien interpone la demanda, esto en contra de la Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural, ProRural, del Gobierno Regional de Piura. Derechos contrapuestos, debido proceso, y la motivación de las resoluciones judiciales. Los derechos encontrados en el Código Procesal Civil. Artículos 188, 191 y 197. Debido proceso, congruencia procesal.
Vulneración al principio probatorio. En este caso se peticiona que se le declare propietario por prescripción adquisitiva del bien inmueble, sosteniendo que viene ejerciendo como propietario con justo título y de buena fe desde el 10 de mayo del 2001, en virtud al contrato privado de traspaso de posesión. La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión es una forma de adquirir la propiedad de bienes muebles e inmuebles por el transcurso del tiempo y cumpliendo determinados requisitos exigidos en la ley. En este caso, se declaró infundado el recurso de casación. Casación número 4416, 2018. 1. Partes. Demandante Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue inicialmente demandado. Además, es hijo del fallecido Horacio Canaza Tiznado. Y demandado Rebeca Lola Chambi, inicialmente demandante. Aseguró mantener una relación de 5 años con Horacia Canaza Tiznado. Recordemos, el padre del demandante, en segunda instancia. Derechos contrapuestos. En la sentencia de vista se reconoce la existencia de una unión de hecho con periodo 2010-2015. Por ello, se ve afectado, según Víctor Horacio Canaza Tiznado, 1. Falta de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, es decir, se vulnera el artículo 197 del Código Procesal Civil y el principio de prueba escrita, artículo 238 del Código Procesal Civil. En el acta de visualización del DVD se escucha una voz dirigiéndose a Horacio Canaza Tiznado, que dice: te deseo lo mejor en compañía de Rebequita, tu compañera. Lo que acredita relación convivencial. Unión de hecho. Se concluye que los registros audiovisuales en conjunto pueden acreditar una relación convivencial, siempre que no sean desvirtuados de manera incontrovertible y fehaciente con otros medios probatorios idóneos. En este caso, se declara infundado y no se casó la sentencia, debido a que, si está acreditada la sentencia de la unión de hecho formada y mantenida voluntariamente. Casación número 589-2010 Lima. Partes. Demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez. Demandado Bernardo Arturo Rojas Magallanes. Inicialmente codemandado. Derechos contrapuestos. El derecho a la defensa en su artículo 155 del Código Procesal Civil y artículo 139, numeral 3 y 14 de la Constitución Política del Estado. Al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito ni en forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepción se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante. 2. La legitimidad para obrar, artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. En este caso, la Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, siendo el demandante, y casaron la resolución de vista de fojas 262 del cuaderno de excepciones, de fecha 6 de enero del 2010. Casación número 4678-2015, Junín. Partes. Guillermo Pedro Poma Díaz y Johnny Marcos Poma Romero. Interponen demanda de desalojo por ocupación precaria. Demandado. Wilmer Mendoza Malqui. A efecto de que la parte demandada desocupe el inmueble. Contexto. Se ha establecido como puntos controvertidos los siguientes. Número 1. Determinar si la parte demandante es o no propietaria del bien. Materia de litis. 9. B. Determinar si la parte demandada es ocupante precario del bien materia de la demanda. Y C. Determinar, de ser el caso, si se debe ordenar el desalojo del bien materia de litis. En lo que es la sentencia, esta se declara fundada. En consecuencia, se dispone que la parte demandada desocupe el inmueble ubicado en el pasaje Los Claveles, sin número, Manzana G, lote 6, esquina con el pasaje Los Comuneros, Echadero 2, Azapampa. Esto en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín. Casación número 341-7-2015 del Santa. Demandante, Wilmer
Purizaga Olivo interpone demanda de desalojo por ocupación precaria. Moisés Neftalí Osorio Santos a fin que desocupe y le restituya el inmueble de su propiedad. Contexto. En la audiencia única de fallo 26 de agosto del 2014 se fijaron los siguientes puntos controvertidos. A. Determinar si el demandante Hugo Wilmer Purizaga Olivo es propietario del inmueble ubicado en la urbanización Bellamar, sector 4, etapa número 2, manzana número 2, lote 6 del distrito de Chimbote, provincia de Santa. B. Determinar si el demandado Moisés Neftalí Osorio Santos carece de título alguno que justifique la posesión del bien antes indicado. C. Determinar si como consecuencia de determinarse que el demandado carece de título alguno, procede o no procede la acción de desalojo. Y si debe o no entregar el inmueble a la parte demandada. El fallo. Se ha por fundado el recurso de casación interpuesto por Moisés Neftalí Osorio Santos, siendo el demandado. En consecuencia, nula la sentencia de vista de fecha 11 de mayo del 2015 expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Casación número 282, 2015, Piura. Partes. Fresia Cecilia Rentería Espinosa ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia de primera instancia, que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atarama. Esto contra la recurrente, sobre divorcio por causal de separación de hecho. Derechos contrapuestos. Mediante resolución judicial ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demanda Fresia Cecilia Rentería Espinosa por las siguientes causales. 1. Contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso. 2. Infracción normativa de los artículos 345 y 351 del Código Civil. Fallo. En este caso se declara infundado el recurso de casación interpuesto por Fresia Cecilia Rentería Espinosa. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que, en todo caso, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atarama contra la recurrente sobre divorcio por la causal de separación de hecho. Casación 5135-2009 Callao. Partes. Recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arratibel y en contra de la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda y reformándola declara fundada en los seguidos por Edwin Javier Zabaleta Castillo. Derechos contrapuestos. La resolución declara procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado. Esto por la infracción normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7 del título preliminar, inciso 50, inciso 6 y 122, inciso 4 del Código Procesal Civil, así como la infracción normativa de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil. En este caso se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Reinaldo Balda Arritebel. En consecuencia, se casó la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia, declarando fundada la demanda y, actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia apelada que declara infundada la demanda. Casación número 1532-2017, Huánuco. Partes. Arcadiona, Huamán, Trinidad, Obrante, Afojas 295, demandado. Sentencia de vista de fecha 9 de febrero de 2017, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
Me van a disculpar. Derechos contrapuestos. Mediante resolución de fecha 15 de octubre de 2015, obrante a foja 143, se procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos. 1. Determinar si procede el cambio de nombre solicitado por Arcadiona Guamán Trinidad por el de Kaori Camila Guamán. 2. Determinar si el nombre de Arcadiona Guamán Trinidad le ocasiona a la actora problemas de índole anímico, social, familiar, personal y, de ser el caso, determinar si por dicho nombre la demandante es objeto de burla y mofa. 3. Determinar si los motivos que expresa la demandante justifican el cambio de nombre que solicita. En este caso, se declara fundado el recurso de casación interpuesto por Arcadiona Guamán Trinidad. En consecuencia, casaron la sentencia de vista de fecha 9 de febrero de 2017, obrante a fojas 273. Jurisprudencia constitucional. Expediente número 295-2012, PHC, TC, Lima. Partes. Betty Emilia Criado Nogales, abogada, y la que interpuso el habeas corpus. Aristóteles Román Arce Paucar, el demandante. Así como, en este caso, el juez del segundo juzgado y los jueces de la tercera sala penal, los demandados. Derechos contrapuestos. Debido a la dilatación del proceso penal, que es de naturaleza de un proceso sumario, transcurriendo 6 años desde su inicio, se presenta la vulneración de Aristóteles Román Arce Paucar del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Y por otro lado tenemos el derecho a la libertad personal. Mientras que los jueces aducen que estaban respetando los derechos de la otra parte. ¿Cómo? Derecho a la defensa de las partes procesales. 2. Derecho a obtener satisfacción jurídica. En este caso se declaró fundado expediente número 09332-2006, PATC Lima. Partes. Reinaldo Armando Scholz Pérez, el demandante. Centro Naval del Perú, el demandado. Derechos contrapuestos. Debido a que su hijastra, Lidia Arana, se le revocó el carnet familiar y se le dio el pase de invitada especial, se presenta la vulneración al derecho a la igualdad. 2. Derecho a fundar una familia. Mientras el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco de consanguíneo y que se le respete su decisión por tener derecho a la libertad de asociación, en este caso se declaró fundado lo que requería el demandante. En segundo lugar, en tercer lugar, en las jurisprudencias constitucionales tenemos la casación número 3760-2004 AATC. Es un proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Hacha sobre inhabilitación política para el ejercicio de la función pública en contra de Alberto Fujimori Fujimori y la dirige contra el Congreso de la República. Derechos contrapuestos. Ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años resulta atentatoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido, y de la presunción de inocencia. El demandante en este caso alegó que don Alberto Fujimori no podía ser pasible de sanción, toda vez que al momento de ser sancionado ya no contaba con la calidad de presidente, puesto que había declarado su vacancia. En este caso, se declara infundada la acción de amparo de autos y forma parte del fallo de los fundamentos número 8, 21 y 22. Poner esta sentencia en conocimiento de los poderes legislativo y judicial y del Jurado Nacional de Elecciones para los efectos de ley. Casación número 0895-2001-AA/TC. Partes. Interpone proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Adanaque. Se incorpora el ordenamiento constitucional del derecho de objeción de conciencia en contra de E-Salud. ¿Por qué? Por vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y a no ser discriminado por motivo de religión.
En este caso se declara fundada la acción de amparo. Se ordena a la demandada no incluir al recurrente en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar todas las medidas razonables que la ley autorice para compensar dichas inasistencias, de forma tal que no se vea afectada la productividad laboral del recurrente. Dispone la notificación de las partes y su publicación en el diario. En el presente proceso, el tribunal consideró que dadas las particularidades circunstancias, en este caso del caso, valga la redundancia, la objeción de conciencia al deber de asistir a laborar los días sábados, como fue planteado. Expediente número 04058-2012-PATC. Contexto. Se pide la reprogramación de audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de su hija mayor. Partes. Silvia Patricia López Falcón interpuso un agravio constitucional contra el juez, en este caso la jueza de familia, y el demandado, que sería la jueza de familia de la provincia de Barranca, Patricia Maura de la Cruz. Derechos contrapuestos. Silvia Patricia López Falcón, por el lado del demandante, indica que las resoluciones que alude han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Patricia Maura de la Cruz, como jueza, como juez de familia, como parte demandada, indica la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la constancia de inasistencia, y resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 203 del Código Procesal Civil. Fallo. Declarar fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación. Expediente número 6-2003 AI/TC Lima. Proceso de inconstitucionalidad promovido por 65 congresistas de la República. Partes del proceso. Demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, que supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución. Derechos contrapuestos. El apoderado del Congreso de la República manifiesta que los demandantes confunden las instituciones de la inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional, las cuales, por su naturaleza, tienen origen y características distintas. Que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que protege a los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales por delitos comunes que puedan tener como consecuencia la privación de la libertad personal, evitando así que, por manipulaciones políticas, se les impida desempeñarse en el ejercicio de sus funciones. Y que, en consecuencia, el contenido de la inmunidad parlamentaria es acorde con lo establecido en el artículo 93. In fine, de la Constitución, regulado por el artículo 16 del reglamento del Congreso. En este caso se declaró infundado, en parte, la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, y se ordena interpretar la disposición impugnada conforme a los fundamentos 12 y 15 de la presente sentencia, e improcedente en los demás que contiene. Asimismo, exhorta al Congreso de la República a formar o reformar la Constitución Política conforme a los fundamentos 17 y 27, supra, así como a reformar su reglamento con arreglo a los fundamentos 23, 24, 26 y 28. Expediente 01890-2009 01001 JR CI 03. Partes. Bejar Rojas Edwin Rommel como demandante y el Consejo Nacional de la Magistratura como demandado. Derechos contrapuestos. El derecho a la igualdad. En este caso, el fallo declara fundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por Edwin Rommel Bejar Rojas contra el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia,
Declara nulo el acuerdo adoptado en la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura del 15 de julio del 2009, que declaró improcedente la solicitud del demandante de otorgarle facilidades para rendir el examen y de excluirlo del concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales. Materia de la convocatoria número 2/2009 CNM, Marco Región Sur. Por otro lado, tenemos el expediente 1797-2002 HDTC, teniendo como partes a Willo Rodríguez Gutiérrez como demandante y al doctor Valentín Paniagua Corazao como demandado. Derechos contrapuestos. Está el derecho a la autodeterminación informativa, acceso a la información pública, de petición y libertad de información. Fallo. En este caso se declara fundada la acción de habeas data y se ordena que el Poder Ejecutivo proporcione información detallada respecto a los gastos efectuados por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori como expresidente de la República y su comitiva durante sus viajes al exterior, conforme a los siguientes rubros: viáticos, gastos de representación, gastos de combustibles y operación del avión presidencial, costos de pasajes, según sea el caso, y otros gastos. Jurisprudencia tributaria. Expediente número 01339-2019 PATC Lima. Partes. Corporación Primax S.A. como demandante y como demandado la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Derechos contrapuestos. Derecho a la Corporación Primax S.A. a una pronta y debida administración de justicia. La empresa argumenta que sus derechos se ven afectados debido a la demora en el trámite de sus recursos de reclamación y apelación, así como el proceso de amparo. Derecho a la SUNAT a la recaudación de impuestos y aplicación de intereses. Se defiende el derecho de la SUNAT a aplicar la capitalización de intereses y el cobro de intereses moratorios como una forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disuadir el incumplimiento. Esta es una de las principales objetivos de esta institución pública. Fallo. Declarar fundado, en parte, la demanda por haberse acreditado la violación al derecho del plazo razonable. En consecuencia, disponer que la SUNAT emita las resoluciones de cumplimiento de las resoluciones del tribunal descritas en la presente sentencia. Esto en un plazo de 15 días hábiles. Y en segundo lugar, disponer que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses moratorios sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo en exceso, que respecto al plazo legal establecido tomó la administración tributaria para resolver los medios impugnatorios planteados por el recurrente y sin aplicación de la regla de capitalización de intereses, más los costos del proceso, devolviendo el monto cancelado en exceso por la demandante. Expediente número 3297-2016. Partes. Demandante. Imelsa Internacional, Sociedad Anónima. Demandado. La Administración Tributaria. Derechos contrapuestos. La empresa Imelsa Internacional, Sociedad Anónima, tiene el derecho de impugnar la sentencia emitida. La empresa alega que se le han infringido normas tributarias y solicita la anulación de la resolución del Tribunal Fiscal, así como la devolución de cobros indebidos y el reconocimiento a saldos a favor. La Administración Tributaria tiene el derecho de defender la legalidad de sus actuaciones y la validez de las órdenes de pago emitidas. Y la Administración argumenta que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que se ha aplicado correctamente el Código Tributario en la determinación de la deuda. En este caso, el fallo indica declarar infundado el recurso de casación interpuesto por Imelsa International Sociedad Anónima contra el Tribunal Fiscal y otra. Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley, y los devolvieron.
Expediente número 03394-2021-PAT Lima. Vamos a entrar directamente al expediente número 012-06-2018 PATC Lima, que tenemos como demandante a IAM Perú SAC, representado por Roxana Ofelia Cáceres Vázquez, y teniendo como demandado el Ministerio de Economía y Finanzas y SUNAT. En los derechos contrapuestos tenemos la violación de la igualdad. La empresa, en este caso, alega que la norma de ITAN viola el derecho a la igualdad al ser autoaplicativa. En otro extremo tenemos a la no confiscatoriedad. La empresa argumenta que los montos del ITAN no guardan proporción y vulneran el principio de no confiscatoriedad. Derecho a la capacidad contributiva. La empresa, en este caso, sostiene que el ITAN, como forma de pago del impuesto a la renta, afecta a la capacidad contributiva de manera desproporcional. En otro extremo, tenemos el expediente número 017-05-2022 del Tribunal Fiscal, estando como demandante Industrial Paramonga SAC y demandado, en este caso, la SUNAT, figurando como derechos contrapuestos que se vulnera, según el demandante, el principio de no confiscatoriedad, pues para pagarla tendría que desprenderse de varios de sus activos. Y, según el demandado, la exigibilidad de la deuda tributaria que se le imputa ha prescrito. Afirmar lo contrario aduce, vulnera el principio de seguridad jurídica. Fallo. Declarar improcedente la demanda en el extremo referido a la inaplicación del artículo 33 del TUDO del Código Tributario y en su versión vigente hasta el ejercicio del año 2006, así como el artículo 3 del decreto legislativo 969, que lo modificó, y la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 981. En un segundo extremo, dispone que la SUNAT realice el cómputo del plazo prescriptorio por los tributos y periodos fiscalizados al recurrente, tomando en cuenta la norma adscrita a la versión original del penúltimo párrafo del artículo 46 del TUO del Código Tributario, explicitada en los fundamentos 6 a 8 del presente voto. Por otro lado, el expediente número 27657-2019 Piura, donde figuran las partes Chromoplastic, empresa individual de responsabilidad limitada como demandante, y la SUNAT como demandado. Dentro de los derechos contrapuestos, tenemos que, según el demandante, lo que vulnera es el principio de constitucionalidad que alega la legalidad de todo proceso, donde se vulnera el principio de vulneración. Es así que, en consecuencia, de vinculación positiva de los poderes del Estado a la ley, regulado esto en el artículo 45 de la Constitución. Y, según el demandado, se vulnera la pluralidad de instancias y al derecho de defensa. El argumento que esboza por la recurrente es erróneo, pues prácticamente señala que en segunda instancia el colegiado superior no puede revocar la sentencia de primera, apelada en este caso. En el fallo se confirma en la sentencia apelada de fecha de 5 de noviembre de 2018, obrante a foja 167, que declaró fundada la demanda, y se dispone la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. Esto conforme a ley en los seguidos por Chromoplastic, empresa individual de responsabilidad limitada, contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre impugnación de resolución administrativa. Por último, tenemos la jurisprudencia empresarial. Expediente número 3455-2014, PATC. Callao Refinería La Pampilla S.A. Partes. Refinería La Pampilla S.A.A. como demandante
y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Mintra, y la Unión Sindical de Trabajadores de la empresa Refinería La Pampilla SAA, como demandado. En los derechos contrapuestos, según el demandante, este solicita incorporar como trabajadores al personal de Texur SA y ordenar que el sindicato o algún integrante del mismo se abstenga de realizar actos donde se utilice la denominación de la empresa Refinería La Pampilla SAA. Y según el demandado se señala que lo pretendido por la empresa demandante debe ser dilucidado en el proceso contencioso administrativo, pues lo que se busca es la impugnación de un acto administrativo. Por otro lado, refiere que la nulidad del acto administrativo que pretende la demandante responde a su interés por impedir que se evidencie el fraude laboral que cometió contra los trabajadores del sindicato. En este caso, se declara infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia. Declarar asimismo infundada la demanda por no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales alegados. Expediente número 1405-2010, PATC Callao Corporation, Rey S.A. En primer lugar está la Corporación Rey S.A. como demandante y la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas como parte demandada. En los derechos contrapuestos señala el demandante la eliminación de derechos arancelarios ad valorem, esto según el CIF, para productos y no para insumos de la industria del cierre, que por dicho decreto se han aprobado. Amenaza sus derechos constitucionales a la libertad de empresa, de comercio, de industria, de contratar y a la igualdad tributaria. Y según el demandado, en este caso la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, se deduce la excepción de incompetencia y prescripción y contesta la demanda aduciendo que el tema debatido no indice directamente en la vulneración de derechos constitucionales, sino en temas de índole patrimonial y mercantil, cuya finalidad es el lucro, no siendo el amparo la vía idónea para conceder derechos e inafectaciones de futuro. En todo caso, al ser un derecho supremo, señalan que la vía idónea es la acción popular. Expediente número 3315-2004 AATC Lima, Agua Pura Robic SAC, SAC. Demandante, Agua Pura Robic, SAC, representada por su gerente general Víctor Cabrera Quintana. Demandado, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial, Indecopi. Derechos contrapuestos. Manifiesta el demandante en este caso que mediante la resolución 841-2002, Indecopi, emitida con fecha 20 de noviembre del 2002 por el Tribunal de Defensa de Competencia y la Propiedad Intelectual, pertenece al citado organismo. Es así que han sido vulneradas sus derechos constitucionales de propiedad, de tratación, de trabajo, de libertad personal, libertad de empresa, comercio e industria, pluralismo económico, libre competencia y debido proceso. Demandado. El emplazado contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada o improcedente, aduciendo que el actor pretende que la vía jurisdiccional suspenda los efectos de la resolución emitida por primera resolución de Indecopi, no siendo el amparo la vía idónea para ello, debiendo esto ser a que la resolución cuestionada ha sido emitida por entidad competente, debiendo tomarse en cuenta que la demandante en este caso ha realizado prácticas de competencia desleal. En este caso en particular se declara fundada la acción de amparo interpuesta por Agua Pura Robic y en consecuencia inaplicables a su caso en particular los alcances emitidos por Indecopi en primera instancia. En un segundo lugar, se ordena al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual expedir nuevo pronunciamiento dentro del expediente Indecopi. Dentro esto del expediente 119-1999 CCD sobre denuncia por competencia desleal iniciada por distribuidora Dismasa SRL contra Robic SA y otros.
Especifica para la empresa Agua Provida, Pura Vida, Robic S.A., debiendo tenerse en cuenta los criterios establecidos por la presente sentencia. Por último, tenemos dentro de la jurisprudencia empresarial el expediente número 3330-2004-AATC, Lima, Ludesminio Loja Mori. Partes. Ludesminio Loja Mori como demandante y como demandado la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección Municipal de Comercialización y Defensa del Consumidor y la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Derechos contrapuestos. Tenemos que la Municipalidad Metropolitana, tomando como base el informe 177-2001, entre otros, emitió una resolución de alcaldía 38636, en este caso, de fecha 26 de noviembre del 2001, la cual declara fundada el recurso de apelación contra la resolución directorial, que denegaba su petición de autorización de funcionamiento. En este caso, el demandado señala que el accionante ha equivocado el petitorio porque no se puede solicitar en vía de amparo que se deje sin efecto resoluciones administrativas. Así que por fallo, por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional de la Autoridad le confiere la Constitución Política del Perú. Por tal, se declara fundado